Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos, agradecidos con Dios. Amén. Porque Amén. tenemos la vida. Qué bendición es, amigos hermanos, que tenemos la vida, otro día más de vida, otro día más de oportunidad. Y eso sí que es una bendición tan grande. Estamos listos para tener el tema de las... ¿cómo se llama el tema? Se me pasó. Wow. ¿Se revelan los dos grandes movimientos? Se revela, bueno, el tema, pero lo que necesito que... Estamos allí en reteniendo la palabra fiel. Es que estamos listos para tener el programa reteniendo la palabra fiel. Amén. Qué bendición es que podamos estar ya listos. El Espíritu Santo está con nosotros y esperamos que todo lo que aprendamos en esta tarde pueda quedar grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Así que bendiciones a todos los que se dan cita para estar con nosotros, a todos aquellos donde quiera la señal esté llegando en este momento, que el Señor bendiga esos hogares y esas familias, que el Espíritu Santo pueda estar ahí siempre protegiendo cada hogar. Amén. Vamos, en esta tarde estamos listos para entrar en el tema, pero ante todo vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Y feliz Santo Sábado a todos aquellos que disfrutan de las horas sagradas. Amén. Qué bendición es. Así que bendiciones para todos y esperando que sigan disfrutando de las horas Amén. De bendición del Señor. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Si alguien amaneció un poco malito, afligido, agobiado, triste, vamos a pedirle al Señor. Oremos, únense conmigo en este momento, recordando que donde hay dos o tres, ahí estoy yo, dijo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, en esta tarde venimos con corazones agradecidos porque tú estás al control de nuestra vida, y no solo de nuestra vida, sino del mundo entero. Gracias, Señor, por las bendiciones recibidas. Gracias por tu amor, por tu paciencia para con nosotros. No queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos lleguemos a este conocimiento. Bendícenos, Señor, y danos la bendición de que podamos compartir este tema, que sea una bendición para nosotros y también para aquellos que lo van a escuchar. Gracias por esa bendición, gracias por darnos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que pongas tu mano sanadora en aquellos que por una u otra razón en esta mañana amanecieron malitos de salud. Vamos a decir tal vez un poco tristes, afligidos, agobiados, preocupados. Señor, quita esas preocupaciones, hazle recordar que tú estás al control de todas las cosas y que tú siempre nos cuidarás si nosotros te somos fieles y obedientes. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Así es, amigo hermano, qué bendición es que estamos ya listos para tener el tema de esta tarde. Se revela, dice que, bueno, el tema es los dos testigos de Apocalipsis 11, cuán importante es. Pero sabe una cosa, dice aquí, se revelan dos grandes movimientos mundiales, oiga eso. Dos grandes movimientos mundiales. ¿Cuáles son esos movimientos mundiales que la palabra habla, amigo hermano? Desde hace más de 2000 años estamos en un gran movimiento. ¿Sabía usted? Si leemos Génesis 3:15, que dice allí en Génesis 3:15, dice
Y la mujer, y pondré enemistad, dijo, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oiga, mi amigo, mi hermano, esas grandes peleas que hay en este mundo, como hablábamos en la lección de escuela sabática hoy, esas peleas están entre Cristo y Satanás. Y ahora nosotros, ¿verdad? La pelea es quién gana, quién irá a ganar en la vida mía y en la vida tuya, es la pregunta. Yo quiero decirte que todos aquellos que nosotros estemos ya listos, ¿verdad? Que de verdad hemos aceptado a Cristo, veamos para darle una introducción allí en Ezequiel 14, porque mire, la batalla está ganada. No más que nosotros lo que necesitamos es, ¿verdad?, asiarnos de la mano de Jesús. Allí en Ezequiel 14 dice así, vamos a ver qué dice, 12 al 15. No, Isaías, déjeme ver ahí, sí, Isaías, del 12 al 15. Vea lo que dice. ¿Lo leo? Léalo, mi hermano, sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ok. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ok. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Oiga la pelea, ok, el 15. El 15 dice así. ¿Qué no sé si fue? Ok, estamos leyendo. Léalo, lo tiene, ¿no? No. Ya se fue. Mira qué dice el 15 y es que ya me dice. 14, 15. El 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué dice este versículo? Este es el versículo clave que yo quiero que entendamos en esta tarde. Hay una pelea aquí en el mundo como la hubo en el cielo, ¿recuerda? En el cielo, Satanás fue arrojado aquí a la tierra. Pero vea lo que dijo, lo que dice el versículo de Isaías. Dice, mas tú derribado eres. Está derrotado el enemigo, hermano, hermana. Yo quiero decirte, está derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Ahora, lo que falta es que yo lo derrote en mi vida. Eso es lo que está quedando. No nos olvidemos de eso. Así que, qué lindo es que cada uno de nosotros podamos entender que tú derribado eres, dice, hasta el Seol y a los lados del abismo estará. Y luego dice, se inclina, dice, mas tú ¿quién? Hasta ahí nomás, que Josué, por favor. Agradecemos a Dios porque Dios, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Si Satanás está derrotado, entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Solamente nos queda que nosotros luchemos contra el mero yo que hay en cada uno de nosotros para que podamos derrotar ese enemigo. Recuerden, las dos peleas están allí a quien gane, pero nosotros, en el nombre de Jesús, ganaremos la victoria. Así que estamos listos para tener el tema en esta tarde. Le damos la bienvenida a mi hermano Juan. Gracias, hermana Dios te Diana. bendiga. Feliz sábado. Y aquí a mi hermano Toledo. Gracias, aquí hermana. tenemos ya listos los hermanos, listos para compartir este tema tan maravilloso que tenemos, los dos testigos de Apocalipsis 11. ¿Ok? De hecho, hermana, así como dio la introducción acerca de Génesis 3:15, hay una nota. Hay una nota. Hay una nota acerca de que nos va a aclarar de lo que vamos a estudiar. Correcto, así es. Dice en la nota, el enemigo está dispuesto a conducir las multitudes de la tierra a su campamento. Vean,
Génesis 3:15. Génesis 3:15, ¿Ve? así es. Dice, su filosofía y teoría parece que tienen un evento hechizador Así sobre es. las gentes. Así O sea, es. pareciera que el enemigo va a Pareciera ganar. que él va a ganar. Pero la profecía de Génesis dice que va a tener una herida. Va a tener ¿Ve? una herida. Y luego dice, pero sus movimientos son puestos al descubierto Así es. por medio de Apocalipsis 11. Está entrampado, ha entrampado a millones, pero Dios tiene un gran mensaje de esperanza y de liberación para la gente que desespera en esta hora. Sabemos cómo está el mundo, hermanos, amigos, no sé, hay una convulsión allá afuera, mucho miedo, pero mucho temor, se nos olvida que Dios está en control, Se nos hermanos. olvida que Entonces nosotros como hombres espirituales debemos demostrar en quién hemos confiado y traer esperanza y paz a las personas. Así Y es. no caer en el mismo En el mismo pánico. en el mismo pánico que las personas. Así es. ¿Ve? Porque Dios tiene todo en control. Y luego sigue diciendo, y aún hay más, Él nos promete que su mensaje se esparcirá rápidamente en todo el mundo en nuestros días. El mensaje de Dios, así como el enemigo tiene un espacio, también Dios tiene un espacio También Dios tiene para nuestros días, dice, su significado mensaje se encuentra en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, si nosotros, amigos, hermanos, abrimos la Biblia y vemos el mensaje de Apocalipsis 14, podemos ver que primeramente Apocalipsis 14 empieza con el remanente. Así es. Apocalipsis del 1 al 5 vemos el remanente que va a llevar un mensaje. El mensaje se encuentra en el capítulo 14, versículo 6. del 6 en adelante. Son el mensaje de los 3 ángeles. Así es. ¿Ve? Entonces, primeramente vemos el mensaje del primer ángel. Dice que vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, este mensaje Dios lo tiene para nosotros para que haya una liberación, una confianza Así es, en Dios. correcto. ¿Ve? Entonces, en Apocalipsis 14, como dice aquí, Dios tiene un mensaje para todo el mundo. Todo está en nosotros, Juan, si lo recibimos o lo rechazamos. Pero Dios ya hizo su parte. Ya hizo su parte, correcto. Exactamente. Y luego hay una bienaventuranza, hermanos. En el capítulo 13 y 14 del capítulo 14 de Apocalipsis, me gusta la bienaventuranza que hay. Después de presentar al pueblo de Dios, y luego de ver su mensaje, que tiene que predicar ese mensaje, hay una bienaventuranza. Apocalipsis 14, del 13 al 14. Mire la bienaventuranza. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dice Juan, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hay una bienaventuranza, Juan, los que de allí en adelante mueren en el Señor. Y es lo que vamos a estudiar ahorita a través de la historia por medio de este capítulo 11. El capítulo Lo que ocurrió y lo que encierra el capítulo 11 es lo que vamos a estudiar. Correcto. Bueno, con relación al tema, para entrar, canalizar realmente a lo que realmente el tema nos quiere decir, se llama los 2 testigos. Y dice así, de acuerdo al capítulo 11, versículos 2, 3 y 4, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos, para saber quiénes son estos testigos y de qué testigos nos está hablando, el versículo 4 nos da una pista. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2
candeleros que están en pie delante de Dios. Así es, correcto, dice ahí. Yo he escuchado mucho hablar con relación a este tema en el capítulo 11 de Apocalipsis y he escuchado diferentes maneras de interpretar la Biblia. He escuchado diferentes maneras de entenderla que no pasan simplemente de ser pura teoría. No necesitamos especular, la Biblia misma nos va a decir de qué se está tratando. Algunos especulan diciendo que son Moisés y Elías, ¿verdad? Otros dicen que por ahí son dos judíos que van a existir durante el tiempo de la tribulación, que Dios va a levantar para que les profetice a todos aquellos judíos que no quisieron aceptar a Jesús. Eso es lo que dice. Y que van a morir en la plaza, que los van a morir en el centro de la plaza de Jerusalén, van a morir y que ahí van a estar por 3 días y medio y que luego el día del rapto el Señor los va a levantar. Yo he buscado información que me pueda ayudar a entender este tema con relación a estas teorías. Y en algunas partes encaja poquito, pero en otras partes no, como que si estuviéramos armando un rompecabezas y estuviéramos poniendo una pieza parecida, pero equivocada. Las piezas en un rompecabezas tienen que entrar suave, no tienen que ser forzadas. La profecía es igual. Así es. De acuerdo a la profecía que registra la Biblia, la palabra de Dios, tiene que encajar de tal manera en la historia suave. No necesitamos forzar ningún tipo de acontecimiento con teoría. Todo es bien práctico. Vamos a descubrir quiénes son estos dos testigos. Amén. Hermano Toledo. Vamos a Zacarías. Allí, bueno, en mi Biblia, abajo me manda a Zacarías 4:3. Amén. Zacarías 4. Ya el versículo 4 del capítulo 11 ya nos dio una pista, ya nos junto dijo. a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y luego... Bueno, de hecho, hermana, Zacarías. disculpe que le reinterrumpa. Desde Zacarías, yo creo que desde el 1, Desde el uno, sí, porque desde el allí uno habla para de las que- lámparas, Ajá. cómo son alimentadas con Sí. Tiene Ajá. razón. Y me dijo, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, y mirando, y he aquí, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos. Ojo, olivos, otra estos vez. son los 2 olivos que está mencionando el versículo 4 del capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Verdad? Ahí vamos siguiéndole la pista. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y yo dije, no, Señor mío. Entonces respondió y habló diciendo, oigan bien, lo que son estos 2 olivos, esta es palabra de Jehová Amén. a Palabra de Zorobabel. Jehová, Zorobabel. Claro, en aquella época la palabra de Jehová era para Zorobabel. Amén. Hoy en día la misma palabra de Jehová es para nosotros, para usted, para mí y para todos los que nos están escuchando. Amén. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho
Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Les quedó claro qué es la palabra, qué son los dos testigos? Claro. No, de hecho, Juan, si queremos sacarle más información en cuestión de las 7 lámparas, dice que era para alumbrar. Entonces, en la palabra de Dios hay muchos versículos, Juan, hermana Dina, que nos dice que la Biblia es lámpara a mis pies tu palabra. O sea, hay varios versículos que muestran que la Biblia es la palabra de Dios, así como dice en el versículo 6. Versículo, nomás es que según lo traigo ahí, pero, o sea, hay otro versículo que dice claramente que es la palabra de Dios, o sea, en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios habla de dos testigos? Se recuerdan que a Moisés le fue dada la ley, que es la palabra de Dios, por medio de 2 piedras. No, el Señor bien hubiera podido escribirle en una sola. Sí, la verdad sí. Pero lo decidió, Él lo hizo en 2. Todo eso es pura simbología. Tiene su significado. Así 2 piedras, ¿verdad? La Biblia, que representa la palabra de Dios, también ha sido escrita en 2 partes. Sí, así La parte antigua que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que fueron escritos por los profetas y reyes de la antigüedad, y la parte nueva que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, que fue escrita por los apóstoles de Jesús después de Cristo. Después de Cristo, así es. Entonces, todo eso es simbólico, tiene 2 partes. De la misma manera como la ley de Dios fue escrita en 2 piedras, también la palabra de Dios ha sido escrita en 2 partes, Amén. Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso es que el capítulo 11 de Apocalipsis está hablando de 2 testigos. La palabra de Dios es una sola, pero pudiera ser un solo testigo. Pero el Señor, ¿verdad?, habló de 2 testigos. Entonces y si los 2 testigos representan la palabra de Dios, entonces estamos hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sí, es bien interesante, fíjate, y aquí en este comentario dice, de allí del mismo de la revelación de las Escrituras, estos 2 mensajes están, dice, hablando del mensaje, ¿verdad?, de los 2 testigos, dice, estos 2 mensajes están diametralmente opuestos uno al otro. El Evangelio de Cristo es la base para el primer movimiento. La teoría de la evolución es la base para el segundo. La teoría de la evolución parece haber cundido y capturado el sistema escolar de todo el mundo, a pesar de que Dios lo condena como ciencia falsa y como una vana filosofía. Interesante, ¿verdad? Porque estos 2 grandes movimientos, es como hablábamos de la pelea que hay, ¿verdad? Satanás y Cristo. Luego ahora dice, el capítulo 11, fue que lo que leímos, ¿verdad? Lo que leímos ahí, pero bueno, ahora dice, ¿quiénes son estos 2 testigos? Allí ya tú dijiste, ¿verdad? ¿Qué son? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Ok. Y luego dice, estos 2 testigos son los 2 olivos, y bueno, y ahí lo dice, ¿no? Y luego dice, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que se refieren a una misma cosa y simbolizan al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento de las Escrituras, que fueron
dados por el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto duraría esa persecución, Juan? ¿Cuánto duraría la persecución? Esa sería la pregunta. Hermana, a mí me gustaría enfatizar, Juan, acerca de, ya Juan y usted hablaron de los dos testigos, pero nos hace falta hablar del olivo. Del olivo. Que representa. En aquel tiempo, hermanos, el olivo era un arbolito que daba su fruta y de ahí se sacaba el aceite. Y el aceite servía para muchas cosas, Juan, tanto para el alumbrado de la lámpara, como se habla de la lámpara, Juan, y dice en Zacarías que corrían 2 tubos directos a esos dos testigos. A esos dos olivos. A eso, ¿verdad? Por medio del olivo corrían 2 tubos hacia esos 2 testigos. Ahora, el aceite era muy común en aquel tiempo, hermanos, era muy común en el sistema espiritual. Los sacerdotes lo usaban para el ungimiento. Me viene a la mente la historia de cuando el profeta fue a ungir a David. Juan, ¿te recuerdas? El profeta fue y llevó el aceite. ¿Saben lo que me llama la atención? Que cuando le cae el aceite a David, ¿qué creen que pasa? Bueno, ahí empezó a profetizar. Vean la conexión del aceite con el Espíritu Santo. Así como la conexión del Antiguo y el Nuevo Testamento están dirigidos por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios, ¿no, Juan? Claro. Y cuando el Espíritu Santo, cuando se utilice para ungir a un hermano o algo, hay poder, si la persona tiene fe, ¿ve? Dice que cuando van a visitar a enfermos son ungidos con aceite. Claro. Y si la persona tiene fe, sana. Porque la fe es donde Dios actúa a través de la fe. ¿Ve? Así que el Espíritu y la palabra de Dios van juntos, como acaba de decir usted. Son inseparables. La palabra de Dios con el Espíritu Santo. Son inseparables. Por eso es que la palabra de Dios aún existe, hermanos. Porque si fuera por otras personas, ya la Biblia no la tuviéramos. ¿Ve? Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos la mantiene hasta hoy intacta. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, en conclusión, llegamos a la conclusión de la palabra de Dios en base a lo que nos dice el capítulo 11 y Zacarías 4, que los 2 testigos son representados por 2 olivos. Amén. Y que los 2 olivos también son representados por el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Amén. Entonces los 2 testigos son el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Así es. Ahora, mi hermano, ¿por qué dice el versículo 1? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Okay. ¿Qué es el atrio de los gentiles? Bueno, fíjate. Antiguamente, Dios le dijo a Moisés en Génesis, cuando Dios le mandó a construir el arca, el santuario. El santuario. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Mira, en Éxodos capítulo 25, versículo 40. Hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Exacto, como se había mostrado. Y luego, ¿qué construyó Moisés conforme a ese modelo? Construyó el santuario dividido en 3 partes. El atrio, el lugar de sacrificios, ¿verdad? El lugar santo, donde se rociaba el sacerdote con la sangre para para perdonar los pecados, y el lugar santísimo, donde estaba ¿qué?
La Shekinah, la ley de Dios, ok, el arca del pacto. 3 compartimientos. Cuando Salomón construyó el templo de Dios, ya grande, porque anteriormente había sido provisional, ahora ya es algo majestuoso, un edificio grande, lo hizo de tal manera, respetando ese diseño. Cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, el templo fue destruido por Nabucodonosor. Sí. Cuando regresa los judíos a través del sacerdote Esdras y empiezan a construir nuevamente el templo, dice Esdras capítulo 3 versículo 12 que muchos de los sacerdotes levitas y de los jefes de la casa paterna, dice que ancianos que habían visto la primera casa, o sea, el primer templo, lloraron al ver los simientes de lo que estaba sucediendo. O sea que lo que estaban haciendo era demasiado pequeño para aquella majestuosidad de templo. El templo que tenían era grandísimo. Era grandísimo. Ahora, fíjense, en el año 19 y 20, el rey Herodes, que es nombrado, había sido nombrado recientemente como rey sobre los judíos por el César, por el Imperio Romano, quiso quedar bien con los judíos, quiso agradarlos, ¿verdad? Entonces manda él a ampliarles aquel templo que para los judíos era muy pequeño y se los manda a hacer tan grande, de tal manera que un día los apóstoles, los discípulos le dijeron a Jesús: mira, Señor, qué edificios. Y el Señor les dijo: os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Con esto lo que estoy tratando de decirles es que la majestuosidad del edificio que Herodes había mandado hacer en el templo era tanto, pero había un problema. Había mandado a construir partes extras y alrededor. Antes el edificio era exclusivo únicamente para los hijos de Israel, ¿verdad? De las 12 tribus, y para los extranjeros que abrazaban la fe de los judíos y aceptaban al Señor Dios como su único Dios. Tenemos el caso de Rahab la ramera, de Ruth la moabita. Ellos podían exclusivamente entrar. Pero cuando ningún gentil podía entrar al templo. No. Cuando Herodes hace esas modificaciones y empieza a ampliar el templo en el año 19 y 20 antes de Cristo, entre esas modificaciones aprovecha y hace un atrio extra, al que le llamaron el atrio de los gentiles. Eso marca la diferencia, porque ya el templo ya no era en su diseño original, ya tenía una adiciones, cosas que le habían agregado ordenadas por el rey Herodes. Eso marca que en ese lugar donde los gentiles podían entrar y salir a la hora que ellos querían, sin antes verse, ahí tenemos el diseño en la pantalla, para que tengamos una idea. Podían ellos entrar y salir como Juan por su casa. Lo que antes era sagrado y que era exclusivo únicamente para el pueblo de Dios, ahora ese mismo lugar tenía lugares adicionales donde los judíos podían entrar y salir como Juan por su casa. Entonces, eso marca la profecía de los 1260 años entre la alianza que hicieron los líderes religiosos de esa época, permitiendo que Herodes hiciera esas adiciones al templo. Entonces, de eso es que está hablando
el capítulo 11, en el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, acuérdense que Moisés hizo el templo de acuerdo al diseño que se le había mostrado según el diseño del templo celestial. Este atrio fue agregado por Herodes. Y de eso es que está hablando cuando dice que el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Ahora, mi hermano, ¿qué son 42 meses? Sí, de hecho, como estamos leyendo, es el calendario profético de Dios, que marca eventos específicamente para el pueblo de Dios, lo que iba a suceder, ¿ve? Y tenemos la fecha de inicio para estos 42 meses y el final del inicio. Es lo interesante de cómo tiene un inicio y tiene un final, estos 42 meses. Daniel 7:25 habla de un poder que iba a dominar el mundo durante tiempos y la mitad de un tiempo. Si nosotros usamos el principio bíblico que nos enseña Ezequiel capítulo 4 versículo 6, donde dice día por año os lo he dado, y si nosotros comparamos lo que dicen los demás versículos, por ejemplo Apocalipsis 12:14, que habla también de tiempos y la mitad de un tiempo, y Apocalipsis 12:6, que habla 1260 días, y si hacemos la matemática nos damos cuenta que tiempo es un año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo medio año, que es lo mismo 3 años y medio. O sea, 42 meses de 30 días bíblicos. O sea, 1260 días. Que si le aplicamos el principio bíblico de Ezequiel 4:6, día por año, es lo mismo que 1260 años. ¿Por qué Daniel 7:25, Apocalipsis 12:14, Apocalipsis 13:15, Apocalipsis 11:2 hablan de periodos como que si fuera un lenguaje diferente, porque uno dice tiempo, si la mitad de un tiempo, otro dice 42 meses, otro dice 1260 días y otro dice 3 días y medio? Entonces, ¿por qué? Porque la misma profecía no la da. Está narrando, es la misma profecía de Daniel 7:25, la misma. Nada más que Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 11 nos está narrando un panorama visto de diferente ángulo. Por ejemplo, Daniel 7:25 está hablando de un cuerno pequeño. Apocalipsis 12:14 nos está hablando de una mujer que representa la iglesia. O sea, ¿qué es lo que el cuerno pequeño va a hacer durante esos 1260 años? Según Daniel 7:25. Luego Apocalipsis 12 nos está hablando qué es lo que va a suceder con la mujer durante ese 1260 años. Luego Apocalipsis 13:5 nos está hablando que iba a surgir una bestia que iba a subir del mar. ¿Y qué iba a hacer esa bestia durante esos mismos periodos de tiempo, que son 1260 años? Apocalipsis 11:2 nos está hablando de que qué iba a pasar con los 2 testigos que son el Antiguo y el Nuevo Testamento durante esos 1260 años. O sea, el periodo de tiempo es el mismo, que todos sabemos que comenzó en el año 538 y termina en el año 1798. Entonces, pero cada uno de todos estos capítulos de estos libros nos están narrando una historia, durante el mismo periodo de tiempo, una historia diferente, con un personaje diferente, que es la mujer, el cuerno pequeño, los 2 testigos y la bestia. Ahora, todo eso está bien, de acuerdo a lo que has enseñado,
Pero la pregunta es, hermano Toledo, fíjese, el versículo 5, mire el versículo 5 de Apocalipsis 11. Ahí yo quisiera saber, bueno, yo sé que hay alguien que está preguntando ahí, que qué significa, ¿verdad? Si alguno quiere dañarlo, se le fue, ¿cómo dice ahí? Sale fuego de la boca. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir, y él de la misma manera. ¿Qué significa eso, hermano Toledo? Bueno, en sí, para mí estos dos, el versículo 5 y el versículo 6 van Ajá, unidos. van unidos, ajá, ¿verdad? Entonces dice, estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, estos dos versículos, y ahí viene el versículo, ¿cómo le llaman? La concordancia, nos manda para que veamos en estos versículos, Primera de Reyes 17:1. En ese Primera de Reyes nos habla del profeta Elías. Del profeta Elías, y sabemos la historia, lo que pasó en ese tiempo. Sabemos cómo este pueblo estaba poniendo a un lado la palabra de Dios. ¿Te recuerdas, Juan? Sí. Entonces se encuentra Elías y acá y le dice, tú eres. Dice, no, yo no soy. Yo obedezco a Dios, eres tú. Entonces ahí Elías le dice, por mi palabra, que no va a llover. Era un mensaje de parte de Dios para que el pueblo se arrepintiera y volviera a Dios. ¿Ve? Y entonces también nos manda a Éxodo 7, del 17 al 19. Aquí nos manda a Faraón. Cuando llega Moisés, pero todo tiene que ver con la palabra de Dios, como dice, ¿qué les va a pasar a aquellos que no obedecen la palabra de Dios? Faraón llega a Moisés y le dice Jehová que deje salir a mi pueblo. Y Faraón, con esa arrogancia, le dice, ¿y quién es Jehová? Para que yo deje salir a tu pueblo. Ni conozco a Jehová, ni dejaré salir a tu pueblo. O sea, era una guerra directamente con Dios. Con Dios, ¿ve? así es. Entonces, Dios actúa mandando las plagas. Interesante, pero todo tiene que ver con la palabra de Dios. Bueno, de hecho, según según hasta donde... el versículo de Éxodo 7:17, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Así, de esa manera iba Dios a actuar, ¿verdad? Claro, es que, hermana, cuando Dios da un mensaje, si obedece o como decía un pastor, obedece y vivirás, desobedece y muere. Así es. O sea, correcto. con Dios no anda uno con juegos. Dios nos dice, obedece y vive, o atente a las consecuencias. Y es lo que está pasando con estos versículos. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. O sea, hermanos, la palabra de Dios tiene poder en aquel que la sabe usar, Juan. ¿Sí o no? Es que todos los grandes profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en el caso de los apóstoles que hacían milagros, en el caso de Moisés que abrió el Mar Rojo, todos esos, ellos fueron únicamente los instrumentos que Dios usó para que ellos ministraran la palabra de Dios. Amén. Y que por medio de la palabra de Dios ellos pudieran decir al mar, ábrete, a las aguas, ábrete, como los apóstoles, cuando le decían, en el nombre de Jesús, sé sanado. Entonces, ellos están ministrando la palabra de Dios en ese momento. Entonces, por eso es que aquí, estos versículos están hablando del poder de la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué estos dos testigos están vestidos de silicio? ¿Qué significa eso? Bueno, según el versículo, según el versículo 3, dice que estaban vestidos de silicio. Perdón, el versículo 3 dice, y daré mis dos testigos, ya sabemos quiénes son, para que profeticen durante
1260 días, ya sabemos que lo son que esos pasó. 1260 días. Ahora dice vestidos de silicio. ¿Qué Interesante. significa que están vestidos de silicio? Ajá. Bueno, Yo bajé un artículo buscando información, queriendo saber, queriendo investigar qué significa, y miren lo que encontré. El silicio y la ceniza se usaron en los tiempos del Antiguo Testamento como un símbolo de la degradación, el duelo o el luto, el arrepentimiento. Alguien que deseara mostrar un corazón arrepentido, a menudo se vestía de silicio, se sentaría sobre cenizas y colocaría cenizas en la parte superior de su cabeza. El silicio era un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra negra, haciendo algo incómodo para hacer sufrir la carne. Las cenizas significaban desolación y ruina. Imagínense lo que significa, lo que era vestido de silicio. Había un versículo, no me acuerdo dónde lo anoté, pero está hablando de Jacob. ¿Se Exacto, acuerdan sí. cuando Jacob, verdad, Sí. recibe la noticia? Cuando Jacob recibe la noticia que a José, su hijo favorito, su hijo predilecto, le había acontecido una desgracia. Mire, allí tenemos el versículo en la Biblia. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos. Eso confirma lo que acabamos de leer, que era algo incómodo, algo que estorbaba, algo que hacía sufrir la carne, sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo durante muchos días. Esto nos enseña, nos muestra lo que significa estar vestidos de silicio. Ahora, el versículo 11 de Apocalipsis dice que estos dos testigos estaban vestidos de silicio. ¿Por qué el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son la palabra de Dios, durante los 1260 días estaban vestidos de silicio? Porque durante esa época, y creo que el tiempo ya no nos va a alcanzar para ampliar este tema, pero vamos a continuar en la siguiente sesión. Ahora nada más vamos a introducir la idea, es que durante esos 1260 días, el cuerno pequeño de que habló Daniel 7:25 y la bestia de la que sube del mar, de la que habla Apocalipsis 13:5, se encargaron no solo de perseguir a los cristianos, que en aquella época les llamaban herejes. Herejes eran todos aquellos que no se sometían al sistema papal, entre los cuales estaban los cristianos, los valdenses, los albigenses, allá en Italia, en Alemania. Ahora, este poder no solo se encargó de destruir, de perseguir a los cristianos, sino que también quería destruir la fuente de fe que ellos tenían. La palabra de Dios. La palabra de Dios, a tal grado que ellos, los cristianos de esa época, tenían que esconderse en cuevas. Tenían la Biblia escondida en cuevas, ¿verdad? Que en esa época no eran Biblias como las que ahora tenemos, sino que eran como pergaminos. Copiaban para poder ellos ejercer su ministerio de evangelización, hacer obra misionera, lo que nosotros llamamos hoy. Se reunían y escribían a mano textos pequeños, se disfrazaban como comerciantes, y a medida que ellos iban vendiendo sus mercancías, entre la mercancía metían los textos bíblicos para hacérselos llegar a la gente, que la gente los pudiera entender, porque en esa época era prohibido
enseñar la palabra de Dios. De hecho, y más adelante en la próxima sesión vamos a ampliar más este tema, al final del periodo de los 1260 años, que es el periodo de persecución, ya en los últimos 350 años, las Biblias, la palabra de Dios era extraída de quienes la tenían, ¿verdad? Las amontonaban en las plazas públicas donde eran quemadas. Así como el cristianismo era perseguido en la época de Martín Lutero, Juan Hus, Calvino y muchos más, de la misma manera era destruida la fuente de fe que ellos tenían, o sea, la palabra de Dios. En este caso, el capítulo 11 nos habla de 2 testigos. Por eso es que los 2 testigos, dice la Biblia, hablando en lenguaje simbólico, están vestidos de cilicio, profetizando durante 1260 días, que en lenguaje profético son 1260 años. Amén. Tristemente, el tiempo se nos está yendo. Que, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, aquí dice Apocalipsis 11, 5 y 6, se dan solemnes amonestaciones, que es exactamente lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Amonestaciones contra aquellos que interfieren o atacan a la palabra de Dios. En la siguiente sesión vamos a hablar sobre este versículo que está en pantalla. Sí, y dice, el versículo 6 nos indica que la palabra de Dios tiene el poder de controlar, castigar el mal. Y el verso 5 nos dice que aquellos que se oponen a la palabra de Dios serán destruidos con fuego. En el fin de los tiempos, durante el juicio, vamos a ser juzgados, o estamos siendo juzgados más bien, por la palabra de Dios. Amén. Por eso es que dice que la palabra de Dios tiene poder para hacer daño. De hecho, en la profecía antes había dicho que el cuerno pequeño, el que a espada muere, el que a espada mata, a espada debe morir. Esa palabra tenía poder porque se cumplió en el año 1798, cuando el poder que mataba a espada fue llevado a Francia, donde murió. Pero el tiempo se nos ha terminado, hermana Dina. Eso es lo que vamos a seguir, ¿verdad? El próximo tema vamos a hablar de esto. El versículo 7 dice, de acuerdo al versículo 7, ¿quién destruyó finalmente a los testigos? Amén. Así que, bueno, que el Señor nos bendiga y nos ayude para que, ¿verdad?, podamos cada día entender la palabra de Dios y que el Espíritu Santo pueda grabar en nosotros estas benditas bendiciones, porque es una bendición que hasta hoy tengamos la palabra de Dios para poder compartirla con aquellos que tal vez por una u otra manera no la han conocido. De hecho, hermana, la Biblia habla y la historia confirma. Amén. Así es lo que estamos estudiando, amigos, hermanos. La Biblia habla y la historia lo va a confirmar, y en este caso vamos a estudiar cómo Francia presenta esas debilidades de las que vamos a estudiar, de los 1260 años. Así es. Llévenos en oración, hermano. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre Santo, por esta hora de estudio que nos diste. Gracias por los hermanos, amigos que nos acompañaron en este estudio. Queremos pedirte que nos sigas acompañando y que no pierdan este hilito que nos va a llevar a una grande verdad en la próxima sección. Acompáñanos, dirígenos, que tu Santo Espíritu nos guíe en este tu día santo. Pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador.
todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.